Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de su programa Género y Política. Y para eso hoy me acompañan Melba. ¡Bravo! También está Gaby. Y su servidora Julieta. Y también por acá tenemos a Frida, que anda por allá en y el pues cafecito. agradecemos ¡Bravo! y a todo el staff. Y agradecemos a todo el equipo que está aquí acompañándonos. Y por supuesto... Ahí sí se aplaudieron, ¿viste? Ahora sí desayunaron. Ahora sí, es que están desayunando, ustedes vieran cómo Oigan, andan. y por supuesto, un aplauso a todos y a todas ustedes que están aquí acompañándonos. Muchas gracias. Bueno, y pues hoy, ¿qué creen? Que vamos a tener un tema súper interesante, que yo la verdad soy una neófita en el mismo y apenitas lo escuché, y es la violencia vicaria. Así que pues vamos a empezar con este tema. Yo me puse a estudiar porque la neta es que no sabía ni qué onda, y les voy a confesar que supe aproximadamente, tendrá unos 2 meses de que existía algo así, y eso porque nuestra diputada en el Estado de México, Viridiana Fuentes, presentó una iniciativa para que se legisle sobre violencia vicaria en el Estado de México. Y fue por eso que supe del término, pero pues vamos a ver qué onda con esto, ¿no? Así es, pues Sí. ¿cómo están? Hola a todos, Ay, pues, querido muy bien. público conocedor, ¿verdad? Que ve programas buenos como este, por que nos supuesto, siguen, nos que nos escuchan. siguen y nos escuchan. Pues sí, fíjate que yo también no tiene mucho que escuché este término, pero sí quiero decir... Este tipo de violencia ya existía y ha existido desde hace muchísimo tiempo, pero apenas es que se está visibilizando, que se le está poniendo nombre y apellido a este tipo de violencia, la violencia vicaria. Y bueno, pues allá en su casa también yo creo que se quedaron igual que nosotras la primera vez que escuchamos el término de violencia, ¿qué? Y bueno, pues yo creo que nos puedes explicar, Melba, un poquito. Ay, yo porque a mí siempre me... La bolita iba de aquí para allá, Soy mana. neta, ¿no? Exijo que no hay. Porque Melba No, pues muy la verdad, conocedora. yo así Sí. hablando sinceramente, yo también soy abogada, y todos los temas que se han ido visibilizando como violencias, porque si bien es cierto, la violencia vicaria es una forma de violencia que está normalizada, naturalizada, pero que hoy se hace visible, ¿no? ¿Y qué es esta violencia vicaria? Pues es esta relación que ejerce, en este caso, el hombre, padre de hijos e hijas, hacia la mujer, utilizando a sus hijos e hijas. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo. La ley dice que pagas la pensión alimenticia si te incorporas en tu esfera, en tu casa, a tu hijo o hija, o no vives con ellos, ¿no? Entonces, cuando hay una separación física, ¿quién paga la pensión? Pues el que no vive. ¿Quién se hace cargo de los hijos? Pues el que lo tiene incorporado. Entonces, la violencia vicaria es ese juego que hacen a veces los hombres, muchas veces, y dicen, oye, préstame a mi hijo, o régimen de visitas, lo veo el domingo, ya no te la regreso, me la quedo yo, y utilizo o le meto ideas de la mamá, no es que no te conviene estar con la mamá, te conviene más estar conmigo, entonces utilizo esa relación de padre y invisibilizo, hago menos a la mamá, y entonces utilizo ese amor o esa relación que tengo con mi hijo o hija para menospreciar, para anular a la mamá y lastimarla. Yo creo que ahí Lastimarla. ya quien O sea, está hacerla a un viendo lado. dice, estamos ejemplo. hablando de eso, porque justo ya cuando escuchas el ejemplo y escuchas la descripción de este tipo de violencia, que además es una de las más crueles, porque justamente busca por medio de los seres queridos, así está especificado, pueden ser los hijos, pero también puede ser algún otro familiar, pero el fin es el mismo, hacerle daño a una mujer a través, en su mayoría de los casos, por los hijos, ¿no? Es cuando empiezas con, ¿y qué hizo tu mamá? ¿Y por qué es que tu mamá no te quiere? Porque si te dejó aquí y se fue a una fiesta es que no te quiere, y entonces ese tipo de chantaje emocional, ese tipo de daño psicológico que ocupa como intermediario a los hijos, o sea, imagínate, los utiliza para manipular. Y con el fin de hacerle daño a una mujer, ¿no? Y bueno, yo les quiero comentar que, como les digo, pues la neta es que no sabía, ni siquiera Esa es la sabía qué apuntes. significa vicario. Vicario me suena algo así como religioso, y me parece que sí, en la escala religiosa tiene algo que ver, y es un grado, algo así. Pero, miren, me puse a checar que la psicóloga Sonia Vaccaro, quien es una psicóloga argentina, en 2012 acuñó este término de violencia vicaria, que significa y se define como aquella que utiliza a los hijos
para herir o maltratar a las mujeres. Y en este sentido, vicario, porque les digo que yo la neta es que no sabía qué significaba. ¿De dónde viene? Significa que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. En este sentido, pues la violencia vicaria, que también se llama violencia por sustitución o violencia por interpósita persona, pues es una palabra nueva que se ha creado, pues les repito, en 2012 por Sonia Vaccaro, y se aplica en el ámbito de la violencia de género para implicar una forma de violencia con el objetivo de que una persona ataca a otra para hacerle dolor a la mujer, ¿no? Y entonces, como ya bien lo decías, pues puede ser incluso a la mamá. Y como me puse ahí a leer, encontré que Sonia Vaccaro encontró un montón de casos. Por ejemplo, hay un caso muy famoso español donde el papá mata a la hija, pues con el fin de hacerle daño a la mujer. En Italia también pues vi muchos casos, pero si nos vamos a México pues también hay infinidad, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, es lo que decimos, empezamos a visibilizar este tipo de violencias, a ponerles atención, pero en realidad es que ya existían y se normalizaron, porque de verdad yo no creo que no haya en su caso, ustedes hayan escuchado, incluso vivido en su propio círculo algún caso, ¿no? De es que no le prestó a la niña o... Te voy a quitar a tus hijos. Ajá, o puede ser al revés, porque también, ojo, no vamos nada más a decir que es el papá, la mamá, también hay mamás que lamentablemente los ocupan y si no das la pensión o no me vas a dar más dinero, no te voy a dejar verlos, ¿no? Y empieza también con ese chantaje, es el punto de utilizar a un ser querido para hacerle daño a la otra persona. Los menores, ¿no? Que no tienen voz, que no tienen esa personalidad para decir yo opino, yo siento, yo digo. Pero también cómo se entrelazan las violencias. Así es. Porque, por ejemplo, la 3 de 3 que busca no ser deudor alimentario, no ser acosador, ¿qué hacen los hombres? ¿No? Debo la pensión, pues entonces me quedo al niño, te la quito a la niña y pues te manipulo. Y entonces ahí hago dos brincos. Juego un tema de no ser deudor y también juego el tema de utilizar esa parte. Entonces se entrelazan las violencias. Haciendo dos tipos de violencia, ¿sí? ¿No? Y se disfrazan, ¿no? Pues yo lo tengo, yo tengo la capacidad solvente de porque hacerlo. yo lo quiero. Yo lo quiero, pero tú no tienes esa entonces voltean el papel y ahora la mamá es la deudora, ¿no? Ajá. Tú eres la deudora alimentaria. Y por ahí te hago daño, ¿no? Y pero te fastidio. Manipulo a mi hijo. Entonces, pero también es bien cierto eso. Entonces, recuerdo que el ministro Saldívar decía que es importante, hay un centro de estudios concentrados en el tema familiar, que le va a mandar todos los protocolos, toda la perspectiva de género, porque es bien cierto, yo les quiero compartir algo, yo estudié Derecho 5 años y nunca tuve, ni por equivocación, la asignatura de perspectiva de género. Es decir, que traemos toda la mente androcéntrica, machista, los abogados y abogadas en México, y requerimos quitar ese molde, romperlo y decir, y ver esa visión de género. Pero se va a tener que ir actualizando, Melba, porque ¿sí? Con todo esto, como dice Yuli, y que la neta yo también cuando escuché el término, yo también me quedé de, híjole, y te tienes que meter, y más en este tipo de programas que manejamos, tenemos que irnos actualizando, pues yo creo que... Día con día. O sea, y en todo momento, porque sistemas de abogados, el sistema jurídico, todos tendrán que irse. Porque el sistema jurídico también tiene que actualizarse a la realidad. Así como los partidos políticos tienen que adaptarse a la realidad, el sistema jurídico también. Entonces es bien importante cómo hacer visible esa parte y entrarle a la raíz y no permitir violencia más de género contra las mujeres. Así es, y como lo que nos comentó Yuli, que es desde 2012. El término se acuña en 2012. Entonces imagínate, ¿cuántos años después lo estamos visibilizando? Porque en realidad es que apenas está sonando. Pero ya existía, que la autora, que Sonia Vaccaro, refirió en una entrevista de 2021, pues que desde 2012 a la fecha, pues las cosas han seguido igual, ¿no? O sea, no ha habido como avances en la materia y justamente por eso es que en México el PRD, pues ha presentado iniciativas en este sentido para que pueda legislarse y pueda darse un seguimiento a este tipo de casos y un castigo. Oye, tenía que ser el PRD. Y saben que hay también unificar criterios. Exacto. O sea, porque no puede ser que opinen de una entidad federativa un tema, que tengan sus códigos locales, su justicia local. Tiene que homologarse, tiene que hacer un tema nacional y un solo modelo de atención. Lo rescatable es que esta ley, pues ya, lo que yo también estoy leyendo aquí, que ya se encuentra también en el Senado, porque se está buscando justamente tipificar como un delito, junto con la ley Sabina, que también ya platicábamos en el programa pasado, y también la ley Camila. Bueno, rescatemos que ya hay muchas
muchas leyes, esta ley, Camila, que también busca fortalecer el vínculo familiar, ¿no? El vínculo maternal, también paternal, es decir, se le está prestando atención y qué bueno que todas estas reformas busquen también proteger lo más esencial que son los derechos de los niños y de las niñas, porque al final, yo siempre lo he dicho, son a los que se llevan entre las patas y a los que terminan en la mitad y en el fuego cruzado y salen lastimados emocionalmente, crecen con ese trauma, porque imagínate estar escuchando al papá, a la mamá que te esté metiendo cosas en la cabeza. Yo creo que al final de estas reformas buscan también protegerse a la mujer, pero el también interés superior de la niñez. Exacto. El creo interés que, superior de la niñez está en el centro. Así es. Para que los niños y niñas crezcan con inteligencia emocional. Así ¿verdad? es. Con esa visión y no todos con el trauma, porque por ahí dicen infancia es destino y sí es cierto. Sí, es cierto. Como atendamos a las niñas y niños, es como vamos a tener a los adultos. Queremos hombres que repliquen un sistema machista, ¿no? Y que lo vean, que lo normalicen, ¿no? Que entonces crezcan viendo que eso es normal, que decirles a los hijos cosas, chantajearlos, usarlos, lastimarlos, pues es normal, y creo que eso es lo que se busca evitar, Yuli. Pues sí. Oye, ¿y hoy vamos a tener invitadas o qué onda? Me parece que sí, pero vamos a ir al corte porque me están ahí conectando, enlazando, mientras tenemos tanto, lista la llamada. Y antes de ir al corte, solamente les voy a decir que les tengo un chisme de alguien que hizo Chismecito, nombres. Híjole, no, pero este programa va a estar bueno. No, eso es como final de viernes y no se hace, Julieta. Mira, has empezado por ahí. Pero bueno, pues damos rápidamente un corte. Regresando, ya escucharon, tenemos chismecito, también tenemos llamada, por supuesto. Ustedes que están en su casa, estoy segura que no habían escuchado el término de violencia vicaria, pero estoy muy segura que sí han visto, han vivido, han sufrido, acompañado casos de este tipo de violencia. ¿Por qué no nos escriben, nos comentan más ejemplos para que vayamos visibilizando todavía más, vayamos comprendiendo, estructurando este delito, poniéndole pies y cabeza para que todas y todos tengamos más claro qué es? Acuérdense que lo que no se visibiliza no se atiende. Vamos rápidamente a un corte, regresamos porque yo ya quiero escuchar el chisme. Y la llamada. Tin, tin, tin. ¿Qué es la violencia vicaria? Según la CNDH, la violencia vicaria es aquella forma de violencia contra las mujeres en la que se utiliza a los hijos e hijas y personas significativas para ellas como un medio para dañarlas o producirles sufrimiento, y que es perpetrada generalmente por los progenitores de las y los niños en los casos en que las agraviadas deciden terminar su relación o denunciar la violencia ejercida en su contra. En la violencia vicaria confluyen conductas de violencia familiar, física, psicológica, de género, económica, patrimonial e institucional. En los casos más graves, la violencia vicaria puede causar tal sufrimiento que la persona puede terminar con su vida. Bueno, y pues ya estamos de regreso aquí porque ya tenemos a nuestra invitada. Chisme, del sí, día de llamada. hoy. Híjole, No, nos la va a hacer ya, cardíaca. Ya está, y tenemos una invitada muy especial, A de ver. lujo también, defensora de las mujeres. Y el día de hoy nos acompaña y agradecemos mucho a nuestra diputada Elizabeth Pérez Valdés. Oye, qué Muchas bien, gracias por estar bienvenida. aquí. Hola a todas, buena tarde. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? ¿Qué andas haciendo? Cuéntanos. Andas legislando. Mira, la verdad, sí, no, bueno, sí también. Estamos en plena sesión. A lo mejor ustedes al fondo pueden escuchar que está un diputado entre. Estamos discutiendo la modificación del transitorio del decreto por el cual se crea la Guardia Nacional en el 2019 y esta iniciativa que plantea tenerla muchísimos años más en la calle. Entonces es prácticamente la militarización del país y hoy estamos en la defensa de los derechos humanos. Eso significa en la defensa de las mujeres, sobre todo. ¿Saben por qué? Porque el ejército es quien más ha tenido recomendaciones por Cortes Interamericanas de Derechos Humanos en función de que es la institución que más violaciones a los derechos humanos ha hecho en este país, pero sobre todo en contra de las mujeres. La mayoría de los casos que están en la Corte Interamericana y que han generado recomendaciones a esta institución es exactamente por violaciones a los derechos humanos y el ejercicio pleno de los mismos, en su gran mayoría de mujeres en este país.
en este país siguen existiendo víctimas y los victimarios son vestidos de verde olivo. Ese es el problema y eso es lo que estamos discutiendo hoy en la Cámara de las y los Diputados. Pues muy bien, diputada, esperemos que, yo sé que siempre ustedes dan la batalla hasta el final y estamos seguras de que defenderán, por supuesto, al país como lo han hecho siempre. Y bueno, pues entre muchos temas que yo sé que atiendes, diputada, quisiera comentarte, más bien que tú nos comentaras a nosotras, se realizó un parlamento abierto sobre violencia vicaria, que es el tema que nos tiene ocupadas el día de hoy en el programa, y quisiera saber si nos puedes comentar un poquito al respecto de lo que se trató en este parlamento. Bueno, mira, de entrada tendremos que identificar qué es la violencia vicaria y qué es este tipo de violencia que se ejerce a través de hijos e hijas y también a través de personas significativas para ellas. Esto es como un medio para dañarlas o producir sufrimiento. De manera desafortunada, una vez más, las mujeres somos las que más sufrimos este tipo de violencia, la violencia vicaria. Y esto es exactamente porque resulta que seguimos reproduciendo estereotipos al respecto del cuidado de los hijos e hijas y quien generalmente se queda al cuidado de ellos y ellas pues son las madres. Y esto genera la violencia vicaria cuando la persona pareja de quien se queda al cuidado de hijos e hijas asume esta responsabilidad y la otra persona prácticamente funciona como un chantajista y eso lo hace ser victimario. ¿A qué nos referimos? A que generalmente, y a lo mejor quienes nos escuchan han escuchado también este tipo de frases, ¿no? De, esta es mi casa y aquí no tiene que entrar nadie más. Es su casa cuando ya no viven juntos, juntas, ¿no? Esta es mi casa y aquí solamente yo ejerzo autoridad. O también esta parte de te sigo dando la pensión siempre y cuando tú no te juntes con alguien más o trates de hacer tu vida con alguien más, porque tu responsabilidad es cuidar a mis hijos, a mis hijas y no es rehacer tu vida. Entonces, este tipo de violencia es la que conocemos como violencia vicaria y en el foro que tuvimos aquí en la Cámara de las y los Diputados escuchamos esta y muchas otras experiencias más al respecto exactamente de visibilizar la violencia vicaria, que es un tipo de violencia que además tiene muy poca legislación en el mundo, no digamos en México, en el mundo en su conjunto. Tiene poco tiempo que se acaba de darle nombre a este tipo de violencia y tiene poco tiempo que se ha empezado a legislar exactamente en algunos países. Lo que devino de este foro es exactamente esa necesidad de aquí en México empezar a visibilizarla, empezar a erradicarla, a sancionarla, pero sobre todo esto con la posibilidad de comenzar a legislar al respecto de la violencia vicaria. Muy bien, diputada Eli Pérez. Pues escuchándote y escuchando también todo el activismo que se ha generado, todo este tema de visibilizar este tipo de violencia. En cuanto a el Congreso de la Unión, ¿cómo va el tema de si está tipificada ya en el Código Penal, las iniciativas o lo que decía? ¿No? Si hay consenso, ¿no? Sobre todo de Morena y sus aliados, pero también el tema del Código Único de Procedimientos Familiares, porque ese es el tema, ¿no? Que la justicia local va en contrasentido a la federal y pues hacer esta unificación. ¿Cómo va ese consenso en la Cámara? ¿Cómo van esas iniciativas, diputada Eli Pérez? Bueno, Eli Pérez, ¿verdad? Porque así te decimos. Sí, así me conocen en el buen mundo del Partido de la Revolución Democrática. Pues mira, lo cierto es que hemos tenido muchas iniciativas al respecto de la violencia vicaria y en lo particular yo, por ejemplo, a través del grupo parlamentario inscribí una que tiene que ver exactamente con tipificarlo en el Código Penal, más allá de lo que tiene que ver con la Ley General de Acceso para las mujeres vivan una vida libre de violencia. Tenerla ya tipificada también en el Código Civil nos da la posibilidad de irla erradicando, porque entonces se puede ir generando sanciones, porque estas conductas que generan y manifiestan la violencia vicaria hacen una suerte de conjuntar muchos tipos de violencia. La violencia familiar, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia de género, por supuesto, la violencia económica, patrimonial, institucional,
la violencia simbólica. Son muchos tipos de violencia los que se confluyen alrededor de la violencia vicaria, y por eso es necesaria que esté en el Código Civil, en el Código Penal, y también esté en las leyes que defienden el ejercicio y uso de nuestros derechos humanos de forma plena, de los derechos humanos de las mujeres, pero sobre todo que defiendan también el derechos humanos de las niñas y los niños en nuestro país, de la adolescencia. El Plan Superior de la Infancia tiene que ser lo que pongamos como prioridad para legislar alrededor de la violencia vicaria. Y entonces exactamente lo que estamos discutiendo en las comisiones a las cuales se derivaron las distintas propuestas al respecto de este tipo de violencia es esta primera necesidad, legislarla para poder ubicarla y empezar a erradicarla. Ahí les puedo... si me permiten, Melba, si me permiten las demás compañeras, pasarles estas iniciativas para que ustedes las conozcan y muy en lo particular vamos a hablar de manera puntual de lo que significa. Oye, diputada Eli, y además de la violencia vicaria que hace falta incluir en la normativa nacional, ¿qué otros tipos de violencia identificas que hace falta que estén legislando? Mira, lo cierto es que nos hace falta mucho la violencia simbólica. Nos hace falta tipificar también esta violencia que se ejerce a las mujeres víctimas por parte de las familias de los victimarios. Hay una ley que se llama la Ley Montserrat que se está promoviendo en distintas entidades de nuestra República, que habla exactamente de que las familias de quienes son tipificados como asesinos feminicidas no tengan esta posibilidad de violentar a las familias de sus víctimas. Pero tenemos que pensar más allá y hay que perfeccionar incluso la ley Montserrat en función de que también aquellas personas alrededor de hombres que han tenido la tentativa de feminicidio también puedan ser suerte de la justicia. Mira, la tentativa de feminicidio es una tentativa que estamos impulsando su tipificación porque las sobrevivientes de un feminicidio son casi las mujeres que no vemos. Ellas, lo que se les dice por parte de la justicia es, bueno, sobreviviste, ¿de qué te quejas, no? Y lo cierto es que tenemos que concluir esta etapa de tipificar la tentativa de feminicidio. Se encuentra en el Senado de la República. Llamamos a las y los senadores a que nos ayuden a romper el pacto patriarcal, pero sobre todo que nos ayuden a cuidar a las mujeres en este país. Y después de ello, de la mano de ello, es el perfeccionamiento de la ley Montserrat para que las familias de aquellos hombres que han generado tentativa de feminicidio y de aquellos hombres que también son asesinos feminicidas tampoco puedan dañar a las víctimas, que también puede generar muchísimo más dolor y puede revictimizar a las mismas víctimas. Entonces, son algunas de estas de las cuales estamos platicando, conversando y tratando de parlamentar en esta legislatura, que además es la legislatura de la paridad, y te tendría que decir que con nosotras basta. Somos 251 diputadas y con nosotras tendría que bastar para cuidarnos a nosotras mismas. Muchas gracias, diputada Eli Pérez. Y bueno, esperamos que nos mandes estas iniciativas que estén en el Congreso de la Unión, pues para tenerlas aquí, darle seguimiento puntual, acompañarlas también. Sabemos que eres una aliada del movimiento feminista, que vas a hacer en la máxima del Tribunal del país tu papel. Y bueno, también yo quiero aprovechar lo que iniciamos, lo que nos compartiste, que se está discutiendo ahorita en el Congreso. Y si pasa este tema de militarizar el país, pues vamos a prepararnos las mujeres para promover esta acción de constitucionalidad porque viola derechos humanos y se militariza, y hagamos este activismo. Tenemos 30 días naturales a partir de que tome nota el tema de que se haga ley, y pues bueno, ahí estaremos pendientes contigo, si nos lo permites, pues para dar seguimiento a todos los temas. Por supuesto, al contrario, gracias a ustedes por estar al pendiente de estos temas, y juntas somos más fuertes y tenemos que ir de la mano por cuidarnos. La deuda histórica que tiene la humanidad con las mujeres, nosotras somos las responsables de irla resarciendo poco a poco, porque si no nos cuidamos nosotras, absolutamente nadie más lo hará. Muchas gracias, diputada Eli, por aceptar la llamada.
Así Gracias es, a muchas ustedes. gracias diputada por todo el trabajo que hacen allá, definitivamente, arduo trabajo. Muchas gracias. Gracias, diputada Evelyn. Gracias a ustedes, nos vemos pronto. Bye, buenas tardes. Bye. Pues ahí está nuestra primer llamada del programa. Vaya que es mucha la información, se está haciendo trabajo, se Muchas está avanzando iniciativas. y hay mucho, mucho todavía por hacer, mucho por legislar, pero sobre todas las cosas, mucho que visibilizar y atender, y sobre todo que las mujeres de verdad estemos empapadas de estos temas, porque las redes de apoyo, cuando bien lo decía la diputada, juntas, si sumamos esfuerzos, por supuesto que podemos alzar la voz y podemos hacer que muchas cosas buenas pasen, que se legislen, que se tipifiquen como delito y que, bueno, haya leyes, pero que también que se apliquen y sepamos utilizarlas, Julie. Así es, y pues bueno, que también luego la CNDH no vaya a decir que viola Ay, derechos, sí. ¿verdad? Que andamos violentando otros derechos. Contra No. la CNDH hay que impugnarla, porque híjole, ya no es Y garante. justamente No es es por eso la importancia que tienen este tipo de programas, de series, para visibilizar de qué se tratan las cosas, darles a conocer qué onda con esto, de que los tipos de violencia existen y de que a veces pensamos que ya es normal, ¿no? De que, Así ay, sí, es es que ya me voy a separar y, ay, me está diciendo mi marido que me va a quitar a los niños, pero pues ya ni modo. ¿Qué ¿no? voy O a sea, hacer? ya ¿no? no. Ya no puedo No me rehacer mi tocó vida, esa, ¿no? porque ¿qué van a decir? Porque, o sea, como dice, se van juntando otro tipo de van violencias, entrelazando, ¿no? es Se van como vas entrelazando. tejiendo todas las violencias y dices, oye, Así es. ¿por dónde empiezas a deshilar esto, no? O sea, Así es, hay que antes de desenmarañar este Ese enredo. nudo ciego, ese nudo Exacto. ciego, o sea, ¿cómo Y lo- avanzar. Pero ¿qué les parece si avanzamos también y Oye, nos ¿y el vamos? chisme? Ay, el chisme No, se pues nos ya acabó el vamos a ir a tiempo de corte. No, qué bárbara. Pues nos lo va a Ya va tener a ser que para el contar para el siguiente siguiente, porque ahorita vamos a tener que ir quiero ya saber. con Frida al laboratorio y a ver qué fórmulas nos tiene, a ver qué nos va a regalar el día de hoy Frida en este Pócimas laboratorio. A ver mágicas ahí qué, para- qué nos tiene Frida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección de Laboratorio Político, donde vamos a estar haciendo esta fórmula para prevenir y erradicar por completo la violencia vicaria. Entonces, pues aquí ya tengo todos mis ingredientes, que la verdad me encantan. Yo siento que estoy acá solucionando el mundo. Entonces, bueno, yo creo que en este frasco donde vamos a hacer nuestra fórmula, pues vamos a poner la consideración y el amor y el respeto a nuestras hijas e hijos para evitar manipularlos y usarlos para ejercer violencia contra nuestra expareja o nuestra pareja. Eso me parece de verdad fundamental, porque finalmente creo que por temas de venganza o de revancha o de jerarquías o de dominación, pues no tenemos en consideración el daño que le hacemos realmente a pues las niñas y los niños, ¿no? Que al final pues es maltrato infantil. Vamos a agregarle respeto a las decisiones de la pareja. Digo, uno no puede obligar a que el otro se quede. Señores, hay que ir a... También le vamos a agregar madurez psicológica y emocional. Ir a terapia también si lo necesitamos, porque... Híjole, de verdad que estas cosas, ahí va, yo veo que la fórmula va quedando muy bien. Vamos a agregarle también, pues, perspectiva de género, porque en caso de que se ejerzan estos tipos de violencia, pues necesitamos juezas, jueces, abogadas y abogados con perspectiva. Era una parte fundamental que hablábamos en el programa, que ya comentaban también nuestras invitadas. Y aquí va quedando muy bien nuestra fórmula, vean nada más. Y pues un último ingrediente, vamos a agregarle también de construcción a nuestra sociedad. Vamos a dejar de normalizar este tipo de violencias. Pues nosotros ya escuchábamos en el programa que esta es una violencia que recién se nombra, pero no por eso acaba de existir. La verdad es que se ejerce desde hace mucho tiempo y vamos a agregarle también ese otro ingrediente, reconocimiento y no normalización de las violencias. Y bien, aquí está nuestra fórmula. Entonces, bueno, pues vamos a implementar esto para todas y todos. Yo los invito a que compartamos estos programas donde damos información
sobre la prevención de estas violencias, qué debemos de hacer para erradicarlas y para sancionarlas también. Y si ustedes conocen o ustedes mismos son víctimas de estos tipos de violencia, pues este es un programa donde pueden escribir y donde van a recibir la atención o vamos a gestionar pues sus solicitudes a donde corresponda, ¿vale? Les mando un abrazo y continuamos con nuestro programa. Ahí. Ya estamos de regreso en el tercer y último segmento. Tercer y último. No, yo no me quiero ir, producción. Pero pues bueno, estamos en el tercer y último segmento ya del programa del día de hoy, donde hemos estado platicando sobre la violencia vicaria, este término que bueno está legislándose para tipificarse como un delito. Ustedes, por favor, escríbanos, cuéntenos sus experiencias para visibilizar y para tener todavía más claro de qué se trata este tipo de violencia contra pues los niños, principalmente contra las mujeres y contra cualquier persona que esté siendo víctima de ella, ¿no? Y bueno, pues no, espérenme. Llamada no. Todavía ni entra, todavía no. Y aquí Julie nos debe un chisme. Bueno, pues lo prometido es deuda. A ver, vamos a hacerles preguntas, a ver si adivinan de qué se trata. Julie, no la hagas cardíaca, que tenemos poco tiempo. Es de los nuevos gobernadores que van a entrar este año. Chacachachán. El norte del país ha estado rodeado de múltiples escándalos. ¿Quién? Américo Villarreal. ¡No así es. digas! Y fíjense Cuéntanos. que Américo Villarreal, si ustedes le dan Googleenle. y si le ponen Américo Villarreal violentador, les aparece una serie de cosas: agresor de mujeres, enfrenta acusaciones de presunto acoso sexual, denuncian extrabajadoras por acoso sexual, y pues bueno, ya el próximo 1 de octubre va a tomar protesta. Oye, ¿y ahí qué onda con la ley? Con la 3 de 3 entonces. Pues ahí es donde justamente es lo que se busca, ¿no? Sí, y que no lleguen Karen al Quiroga poder. nos señalaba antes, o sea, ningún agresor puede estar en el poder y eso tiene que ser previo, y cuando no existen Así es. legislaciones, ni existen reglas, ni nada, pues es lo que va a pasar y llegan violentadores van así. filtrando. Pero, además de todo esto que ustedes pueden checar por sí mismas y por sí mismos en internet, déjenme decirles que también hay una nota, si ustedes le dan Américo Villarreal, hay una nota que dice: Américo, un abuelo secuestrador. Es decir, él fue parte de un proceso pues de violencia vicaria, porque él ayudó a su hijo a quitarle a los niños a su nuera. Entonces, incluso la nuera tiene una página ahí en el Facebook, ya tiene tiempo, yo lo revisé hace poco y ya no publicaba nada porque logró recuperar a los niños, pero sí existió ese antecedente, ¿no? Donde Y ahí la aplicaron mezcla violencia de abuso de poder. vicaria, No, de todo. Porque de era 3 de senador, 3, ¿no? o sea, Bueno, híjole, no, un bueno. violentador, No, probable hombre. violentador, ¿no? Sí, claro. Que bueno, probable. es importante seguir el procedimiento, porque pues el debido proceso. Presunto culpable. Pues sí Presunto, sí hubo la denuncia respectiva. La verdad es que ya no sé bien en qué El ha seguimiento. concluido este caso. A lo mejor pues es que también las mujeres luego dicen: no, es que me voy a enfrentar con ahora el gobernador, trae todo un aparato de apoyo, etcétera. Pues yo ya tengo a mis hijos y pues ya. Entonces a veces Exacto. las mujeres pues sí, por O sea, a lo temor mejor a se suelta, represalias, dices ya, a ¿no? miedo. Ya. Sí, También por ya. miedo, porque y más cuando los hombres tienen pues yo no voy a decir privilegio, porque no es un privilegio abusar del poder que se pueda detentar Pero en sí algún están en una momento, zona de privilegio. pero están en un lugar sí de privilegio, ¿no? Pero no lo digo en ese sentido de, No, es no, un no, premio no, para él, no, porque no. no lo es, pero sí, híjole, imagínate, ejercer violencia vicaria desde ahí, desde ese lugar donde puedes hacer, Tener todas híjole, las ¿no? condiciones Abuso de para hacerlo. poder, Sí, claro. corrupción, o sea, todo lo que se mezcla y se entrelaza, pues cómo va una mujer a no tener miedo, ¿no? A las represalias, va a decir, mejor, es, y ahora va a ser ya tengo lo que me gobernador. Hasta ahí me importa, quedo. vámonos. Y entonces, hasta ahí. pues bueno, ese es el chisme. Américo Villarreal fue acusado y denunciado por no por violencia vicaria en sí, porque así no de existe tipificada, todavía ¿no? legislación que Pero lo es un permita, caso, ¿no? exacto. Pero es un caso de violencia vicaria desde las esferas del poder, desde un militante del partido
en el gobierno, desde una persona que va a ser gobernador ¿Qué se puede el esperar? 1 de octubre. Entonces hay que estar muy pendientes. Oye, pues ese de caso sirve de ejemplo hasta, yo creo que para una tesis de la tipo de violencias, porque involucra muchas, ¿no? Abuso de poder, corrupción, violencia de todo tipo, no nada más vicaria, yo creo que Fíjense a mí me psicológica. preocupa un tema porque la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció que el modo honesto de vivir es un tema subjetivo. Entonces es preocupante que también los ministros se hayan pronunciado en ese sentido, porque están resolviendo acciones de inconstitucionalidad en todos los estados. Hay tema de la 3 de 3, está como, va a tener ese sesgo de interpretación jurídica, pero ahorita un modo honesto de vivir de Américo, pues como no tiene moralmente, ni éticamente, ni congruentemente poder gobernar, cuando tiene todo ese antecedente. Entonces yo creo que viene un tema muy importante en la discusión jurídica, política en el país, ¿qué se va a hacer para erradicar ese tipo de violencias? Sí, y se tiene que hacer algo ya y desde todos los ámbitos, de todas las esferas públicas, privadas también, porque muchas veces en los trabajos encontramos esa complicidad, encontramos también cuando las mujeres pues no pueden ir por sus hijos, no tienen las herramientas. Así como dijimos que hay red de apoyo para las mujeres, Exacto. ¿cómo hay red de apoyo entre hombres para blindarse, para apoyarse, sustraer niños? Y para con apoyo cubrirse. de mujeres como Rosario Piedra. Piedra, Híjole. que es una piedra en el camino, ¿no? Y pues que están absolutamente progresividad, alienadas a sí. un, Así es. a un son aliadas patriarca, al ¿no? patriarcado, ¿no? Híjole, pues qué fuerte, digo, ojalá se pueda hacer algo porque escuchar esto y decir, pero va a tomar protesta como gobernador de un estado, híjole. Pero acuérdense, se hizo violencia vicaria porque él ayudó a su hijo a secuestrar Fue un prácticamente a sus nietos y pues le impidieron a la mamá. Bueno, que tuviera mira, acceso, lamentablemente pues no hay comunicación, todo, secuestro porque es el papá, pero es una forma Bueno, secuestra. simbólica, ¿no? Sí, sí, de claro. secuestrarlo, ¿no? O sea, Retener. pero Sí, claro, Así porque no hay es. consentimiento de la madre. sí, Así sí, es. pero pues él como papá, bueno, supuestamente ese delito, pero lo juega. Sustracción, ¿no? Sustracción de Abogada menor, sería sustracción de menor, menores. porque Ay, secuestro, mira, no. uy, yo no No es soy como abogada, pero recompensa, no, ahí ando. Se escuchó más provechoso. Es que así está en la nota. Sí, un ¿no? abuelo secuestrador. Sí, es sustracción de menores ahí. Pero él a lo mejor sí cometió el secuestro. El papá Pues no, sí. pero el El abuelo. abuelo el sí, abuelo sí es sí, cierto. habría El que abuelo sí, estudiarlo. habría que Sí, analizar. Porque ¿Ustedes qué opinan? Dividir sustracción de menor el papá y O el se- abuelo. secuestro. Ahí. Pero Dos para el secuestro delitos. habría la recompensa. Entonces, bueno, ahí Bueno, está como complicado. habría que ver. Pues creo que ya tenemos llamada. Cuéntenme, producción. Pues sí, ya tenemos llamada. Fíjense que nos está llamando la maestra Giselle Mesa y es consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de San Luis Potosí. Giselle, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? La Huasteca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Giselle. Pues qué gusto saludarte, tenerte aquí. Estamos platicando acerca sobre la violencia vicaria. Para muchas mujeres activistas, la defensa de este derecho pues es muy importante y por supuesto tipificarlo como uno de los más crueles y por supuesto la antesala de feminicidios e infanticidios en México. Giselle, ¿qué opinas al respecto? Bueno, la violencia vicaria es un tema bastante complejo de abordar porque generalmente las instituciones lo canalizan o lo tipifican o lo relacionan con otro tipo de delitos. Por ejemplo, escuchabas un momento la sustracción de menores, la violencia psicológica, la violencia económica, pero no se está perdiendo de vista un elemento fundamental que va no solamente relacionado o que no es solamente la violencia contra la mujer, sino que también se violenta la integridad de la o el o los menores de edad también en este caso, donde se utilizan a los niños, a las niñas, a los hijos, a los adolescentes para hacerle daño en este caso a tu pareja. Es una violencia extrema, sí, por supuesto, porque no solamente atenta contra la dignidad de la mujer, sino contra la dignidad de los hijos y de las hijas. Y que lamentablemente la persona violentadora llega incluso hasta el infanticidio con tal de dañar, de quitarles lo que más aprecia en este caso la otra persona, que generalmente es dañar a la mujer. No significa que no existen otros contextos desde una perspectiva de género, porque género no es únicamente hablar de mujeres, pero generalmente la mayoría de los casos, más del 90% es en contra de la mujer y destruye la vida de la mujer, destruye la vida de la madre,
la intención es causarle un dolor que sea irreparable e incluso es un mecanismo que ha llegado a darse para generar el suicidio, ¿no? Y bueno, pues la violencia también de género es una de las principales complicaciones socialmente, que además también se alimenta cuando se utilizan a los hijos y a las hijas, pues también es otro tipo, que también es el acoso, ¿no? Y es esta también generación de agresiones físicas, psicológicas, de conjunto de violencias económicas, de humillaciones que a través de los hijos o que se transgrede a través de los hijos para lograr el efecto en la mujer. Entonces, sí, la violencia vicaria es profundamente cruel porque no solamente llega incluso hasta el feminicidio, causando o instigando al suicidio, sino que además, peor que la propia muerte de la persona es el estar viendo cómo están lastimando a alguien que tú quieres. Hay casos muy complicados donde el padre se lleva a los hijos, se lleva a las hijas y comienza a generar tal daño para que su expareja vea lo que puede y lo que es capaz de hacer si no regresa con él. O por el hecho de irse, aunque él ya no quiera que regrese, comienza a generar daños que como no pueden hacerle daño a la mujer, le están haciendo daño a través de sus hijos. Incluso también el chantaje, la manipulación, la coacción, que también se imponen sobre los hijos para hacer esa separación pues transversal, que en muchas también de las ocasiones, a lo mejor no de forma directa, pero culmina en un infanticidio. ¿Cuántos niños son asesinados también por el padre, por los abuelos, con el objetivo también de generar este daño a la expareja, al excónyuge? Y bueno, pues lamentablemente tenemos muchísimos casos, ¿no? Ay, sí, que no se visibilizan, en México. ¿No? Ajá. Claro, y que cuando llegan al juzgador o a las instituciones sí, claro, fue un tema de maltrato infantil, pero perdiendo de vista cuál fue el brutal objetivo y el móvil de ese crimen que despertó las reacciones, que despertó en este caso la violencia, y que perdemos de vista que el objetivo era destrozar a una mujer. Oye, Giselle, y te saluda Julieta Camacho. Muchas gracias por aceptar este enlace. Y fíjate que encontramos unas estadísticas muy alarmantes. Vimos que 9 de cada 10 agresores cuentan con alguna forma de bloquear los procesos legales, ¿no? Y entonces sacan resoluciones a favor a veces de los de los agresores, ¿no? Y en este sentido, hace ratito platicábamos sobre Américo Villarreal, quien es acusado de ayudar a su hijo a sustraer a sus nietos e impedir a la madre que los viera. Y él va a tomar protesta el próximo 1 de octubre como gobernador. ¿Tú qué crees que debe hacerse en estos casos? O sea, donde el poder pues está o juega una parte fundamental y que a lo mejor pues la madre, imagínate, ya no quiera tener al seguir un proceso judicial pues por temor a represalias, etcétera. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que que podamos hacer? Julieta, me da mucho gusto saludarte y sí, efectivamente conlleva también un tráfico de influencias. Lamentablemente, cuando se hacen este tipo de actos, es manipular el contexto para intentar demostrar o a toda costa y justificar socialmente por qué se dio esa separación de los hijos, de las hijas de la madre. Y entonces este padre, pues no solamente utiliza las instituciones alegando una supuesta protección del interés superior de la infancia, sino que además también hace falta mucha capacitación para los ministerios públicos, para el aparato judicial, que debe de juzgar, debe de analizar con perspectiva de género. Ahora sí que no solamente es el problema de bueno, cuál es la causa de separación. Y ahora sí que preguntarnos por qué está la separación, por qué la solicita. Y tomar en consideración también en un momento oportuno la opinión de los hijos y de las hijas. Lamentablemente, lo primero que hacen es el aislamiento y la manipulación. Entonces, cuando ya están ingresando los niños, las niñas a un proceso judicial, ya están totalmente manipulados y el golpe es irreversible. Entonces también tiene que haber acompañamiento psicológico. El tráfico de influencias, la corrupción, es un elemento que también es fundamental y que son estos daños
aparentemente invisibles. ¿Por qué digo aparentemente invisibles? Porque no se quieren ver, no se quiere o no se toma la debida diligencia del Estado para dar tratamiento a esta pues corrupción, es el nombre. No se está evaluando de forma profesional el estado de las víctimas, y cuando hablo del estado de las víctimas es la madre y los hijos, porque hay un perpetrador que está generando la violencia. Tenemos casos en España, tenemos casos en México que lamentablemente no se están evidenciando desde el sistema judicial, que no se están evidenciando desde la misma legislación. Se cree que ya que con cursos y con una capacitación a lo mejor se soluciona, y cuando no es así, requerimos trasladarnos a sanciones legislativas contundentes, no solamente desde la ley de acceso para erradicar la violencia en contra de las mujeres o la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino también aplicarlo desde el Código Penal, y que cuando intervenga un funcionario público, pues la sanción se incremente en una media. Muy bien, Giselle. Sí, pues acá soy Melba González, te saludo también. Gracias por estar en este espacio. Y tú como consejera, es decir, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, como sabemos, dentro de sus atribuciones está el recomendar o a lo mejor quejas que se han interpuesto por la justicia local. ¿Hay algún dato en San Luis Potosí que recomiende en tema de violencia vicaria o el tema de violencia, pues con este enfoque de género, como bien dices, porque se diluye, estamos comentando que se diluye entre sustracción de menor, violencia intrafamiliar? O sea, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis ¿se ha pronunciado en ese sentido por alguna recomendación, o con la nacional? ¿Cómo está ese tema en tu estado? Bien, aquí me gustaría hacer una precisión. Ya no soy consejera ciudadana, lo fui por 8 años, pero actualmente me dedico al tema de consultoría en materia también de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y que va también con enfoque de género y con enfoque de infancia y interculturalidad, generar esta interseccionalidad. ¿Qué ha hecho el organismo autónomo? Lamentablemente, hasta el momento no ha colocado la debida diligencia en la investigación de esas quejas que se han ido aperturando, en este caso precisamente en contra del Poder Judicial del Estado, donde la estadística arroja una protección del mismo sistema judicial a los agresores, y que denota también y que se relaciona con la ausencia del Instituto de la Mujer y la Procuraduría de Protección a Defensa de la Infancia para poder dar el abordaje y el tratamiento correcto. Entonces, la mujer, cuando ya llega a instancias judiciales, prácticamente se quedan hasta 10 años en un proceso, en un litigio, para poder sostener la guardia y la custodia, como también en su caso, para recuperarla. Muchos de los casos es la recuperación. ¿Por qué? Porque pocas logran mantener a sus hijos, porque el sistema se fue del lado del agresor con aparente evidencia, ¿no? Y digo aparente evidencia porque lamentablemente nos están fallando las instituciones democráticas, no les están poniendo freno a diversas manifestaciones de la violencia en razón de género, y por lo tanto no solamente se destruye o se deslegitima, en este caso a partir de daños irreparables en contra de las mujeres y en contra de los hijos e hijas, ¿no? Dañar a la mujer a través de sus hijos tiene peculiaridades, y sí, efectivamente, como decimos en un principio, es una violencia extrema. Está destruyendo no solamente a la mujer, sino que también está generando una invisibilización social. A veces trasladarnos a un imaginario del buen padre versus la mala madre, ¿no? Que se imponen, generando el fortalecimiento de roles y estereotipos de género. No nos cuestionamos, por ejemplo, ¿no? Una de las causas que a veces se le otorga la custodia al hombre es que la mujer salía constantemente, sí, pero no dicen a dónde salía. La mujer salía a trabajar porque no tenía una pensión alimenticia, que es obligatoria por parte del padre. Pero si el papá se sube una foto en una fiesta, bueno, es que justificamos que el hombre tenga en este caso un rol en cuanto a su vida privada, pero cuestionamos el rol de la mujer en cuanto o desde los estereotipos y perpetuaciones de violencia de género. Sí, ahí es donde hablábamos justo de cómo se entrelazan muchos tipos de violencia, y los vas descubriendo y vas viendo que en un solo caso puedes identificar muchos tipos de violencia, ¿no? Pero bueno, pues Giselle, te agradecemos mucho esta llamada. Gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias, de verdad ha sido un placer escucharte.
Gracias, Giselle, y saludos. Muchísimas hasta San gracias. Luis. Y bueno, también hacer una precisión. Hay un Frente Nacional por la Violencia Vicaria que también está generando estadística, no solamente estatal, sino también a nivel nacional. Y bueno, el objetivo es aquí es erradicar el tema del patriarcado y la lucha contra la violencia, en este caso de género y de infancia, que nos traslada, nos engloba la violencia vicaria. Así es. Pues Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya, y Giselle. sigan las redes de este frente. también. Así es, fíjense que justo tengo aquí un dato que les puedo compartir, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que ya cuenta con más de 900 afiliadas en todo el país, realizó este año una encuesta, la cual revela que las agresiones contra la mujer inician previo a la separación de la pareja, ya que poco más del 45% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años sufren abuso en la pareja, principalmente psicológico y económico. Y justo lo que hablamos, ¿no? De pronto los hijos se terminan volviendo como rehenes en una relación, están en el medio cruzado, están ahí. Y bueno, ustedes no están para saberlo, yo también, no para contarlo, ¿verdad? Pero yo pasé, Melba, Julieta, una situación de violencia vicaria. Es una situación muy angustiante, de verdad, esta parte de que se vuelve como un juego de poder, que no fue en mi caso así. Yo siempre he visto por el bien de mi hija, incluso por encima del coraje que yo pudiera llegar a hacer, porque creo que es lo correcto decir, bueno, por muy gordo que me caiga, por muy mal que hayamos terminado, pues tiene derecho a ver a su papá. Y una cae en esa situación de decir, voy a respetar a mi hija, si lo quiere ver, lo va a ver, porque además está en su derecho, está en lo legal, está en un acuerdo que existió de divorcio, yo voy a irme con la legalidad de respetarlo. Pero cuando ya se vuelve un juego de poder, cuando tú ya no puedes hacer nada, cuando te sientes impotente, el caso un día que te ponen, ¿no?, en los convenios, en Navidad se va a ir contigo y en Año Nuevo contigo, y en Reyes el régimen de visitas, que yo no lo comprendo, porque pones a los niños entre la espada y la pared. Yo no creo que lo entiendan, exacto, que extrañen en Navidad darle un abrazo a su mamá o al papá, o en el caso con quien les haya tocado, como si fuera un juguete, ¿no? Y justo nos tocó que en Reyes me tocaba a mí, yo fui a recogerla y ya no me la quería dar. Y entonces se generó ahí el jaloneo de dámela, porque además la niña tenía 2 años y era de dámela y no te la voy a dar porque yo también tengo derecho a estar con ella. Y mira, ella no quiere que estés aquí para que te traigan los juguetes los Reyes, ya no te van a traer nada, porque si te vas con ella ya no te van a dar nada. Y entonces en ese momento yo volteé a ver a mi hija, ¿no? Sentí una impotencia, de verdad, ustedes si alguna vez lo han vivido me entenderán. Piensas como mamá siempre poner por delante a los hijos, y en ese momento yo, con todo el dolor de mi corazón, me retiré porque no soporté ver la cara de mi hija, porque a mi hija no le importaba en ese momento si yo, si él, ella era los Reyes, o sea, ¿cómo que no van a venir? Y entonces su sentimiento era de, no van a venir los Reyes, y yo no podía con eso, o sea, yo no podía darle continuidad a seguir haciéndola sufrir. Entonces yo en ese momento elegí la prudencia de retirarme, de irme. Me fui espantosamente mal, a ustedes no lo han de ver, pero sí, me fui muy angustiada, muy triste, llorando, con un sentimiento de haber sido, pues sí, violentada, que hasta ahora lo entiendes, ¿no? Hasta ahora lo identificas, pero que en ese momento tienes esa sensación de no haber podido hacer nada. Yo quería llamar una patrulla, pero pues justo te dicen, ¿no? Pero pues es que su papá no se la está robando, no podemos hacer nada, y entonces te sientes tan desprotegida, te sientes tan desorientada de no saber qué es lo que sí puedes o no hacer, porque él ya no lo estaba haciendo realmente por querer estar con la niña, ya no lo estaba haciendo, exacto, lo estaba haciendo para fastidiarme a mí, claro, ¿no? Entonces, eso es violencia vicaria, y ahí pues ahí tienen un ejemplo, ¿verdad? Real, verídico. Pues ya tienes un nombre para llamar a eso. No, que te y bueno, pasó, ¿no? en desenlace, el desenlace justo, que yo creo que es lo que sigue de la violencia vicaria, y que podemos comprobar que lo hacen justo por este juego de poder, por este desquite, por este rencor, también, ¿no? Que a la fecha ya no ve a la niña, ya no la ve, ya no le llama. Tiene 2 años que digo, para una dice, para mí mejor, la verdad, la niña pues, está muy bien, gracias a lo que importa es que ella está bien. Pero es cuando compruebas, ¿no? Pues es que sí lo estabas haciendo por fastidiar, porque no te importaba. Pero ahora viendo esta parte de sustracción
de que me lo quedo, o sea, es un riesgo también. Exacto. O sea, cumples con este convenio de régimen de visitas, que bueno, es todo un show, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando llevo a cabo estos procedimientos, escoge, no, pues yo diciembre, y luego lo alternas, y luego la Navidad, y que luego te lo cambio, y luego los Reyes, y luego, entonces así, y ya hasta después pierden, ¿no? Yo tengo personas que le llevamos los trámites, y, oye, ¿cuál me tocaba, no? O sea, y al fin del camino, pues hasta lo cambian. Así o es. luego lo violan, está el régimen de visitas, pero yo ya me lo voy a quedar. Ajá. Porque mi hijo se quiere quedar conmigo. Y Él su mamá quiere, mira, tu mamá no es la que no te deja, Y ya está. Habla con ella. Y entonces, justo ahí tenemos muchos casos de violencia vicaria, uno que yo les puedo dar testimonio, así sucedió, y comprobadísimo que era para molestarme y que no le importó en ningún momento hacer Los sufrir sentimientos de la a la niña. niña, Por eso es ¿no? importante estar en red. Así es. En red, con Digo, mujeres, afortunadamente estas yo, pues haciendo uso de mis pocos o muchos conocimientos legales, pues inicié un procedimiento, lo atendí, tuve el valor de hacerlo, pero sobre todo el acompañamiento, porque eso es bien importante, de verdad, no sentirte sola. Yo en ese momento iba sola, desafortunadamente. Regresar a mi casa fue un camino bien, bien feo. La verdad es que es triste, es angustiante, te sientes mal, te sientes bien desganada, te dan donde más te duele. La verdad es Pues que sí, sí, claro. te dan ahí. Pero bueno, pues afortunadamente salí adelante. Haciendo ese programa, visibilizando Mi caso. Compartirlo y Digo, pues, no es grato sensibilizar, compartirlo, ¿no? la verdad es que no lo es, pero sí sirve de ejemplo porque es un claro ejemplo de violencia vicaria. No es grato compartirlo, pero bueno, yo se los comparto porque los quiero y las quiero mucho y quiero que todas lo eviten, que se den cuenta Y acompañarnos. y que nos acompañemos, porque eso es bien importante. Pero pues bueno, creo que se nos Ya, ha terminado se acabó el el tiempo. tiempo. Yo les iba a contar más chisme, pero ni modo. Ya para el siguiente. Ni modo, ya se Ya estaba acabó. aquí, ya dije, no, yo soy tu abogada. Gaby, Ay, llevamos, Gaby, Gaby, no, vamos ya a todo los bien, todo tribunales, bien. ¿no? Pero O sea, bueno, pues cuenten también con esta red de apoyo. Así es. Aquí estamos Así es. en el PRD para atenderlas. Hay una unidad de atención a víctimas aquí en el partido. Y pues también aquí si quieren desahogarse en nuestras redes sociales pueden escribirlo. Y también si quieren hacer denuncias, háganla, ¿eh? Pues no están solas y aquí cuentan con una red de apoyo. ¿Sale? Y pues nos vemos a Así la es. siguiente. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo programa. Escríbanos, compartan el programa. Gracias, Frida. Gracias, laboratorio.